Bien. Yo voy a hablar de La Gran Apuesta, una película del 2015 me parece. 2015, sí, 2015. ¿Y ahí qué dice? 2015. Wow, necesito usar mis anteojos. Bueno, les voy a leer una pequeña sinopsis para quienes no han visto la película. Se trata de una historia basada en hechos reales sobre una crisis que ocurrió en el año 2008. Una gran crisis que incluso impactó al mundo. Se trata de un grupo de inversores visionarios que descubre que el mercado inmobiliario de Estados Unidos, considerado seguro e imbatible, en realidad está a punto de colapsar. Y deciden apostar contra el sistema financiero, enfrentándose a la incredulidad del resto de Wall Street. Basada en hechos reales, la película muestra con humor negro y recursos didácticos cómo se gestó la crisis económica mundial de 2008. El relator y narrador de la película es Ryan Gosling, que lo hace de una forma muy divertida, muy entretenida, muy llevadera la película. Y acá estos actores conocidísimos, todos van interpretando a uno de estos tipos de inversores que realmente existió es la trama de la peli. Lo tenemos a Christian Bale como Michael Burry, un médico convertido en inversor que detecta la burbuja, a Steve Carell, también me había olvidado de él, siempre me olvido su nombre, como un gestor de fondos escéptico y sarcástico, a Ryan Gosling como un banquero que descubre la oportunidad y sirve de narrador, y a Brad Pitt, un ex banquero retirado con una visión crítica del sistema, como asqueado del sistema. Él ya está como retirado, en otra onda. Es dirigida por Adam McKay y basada en el libro de Michael Lewis. La historia se centra en los años previos a la crisis financiera del 2008, donde es como que nadie creía que todo esto se iba a desmoronar. Entonces los loquitos que querían apostar contra el sistema eran como, vas a perder tu plata, claramente. No, esto jamás ha pasado y jamás va a pasar. ¿Vieron lo que es Estados Unidos? Como esa confianza de decir, sí, o sea, somos primer mundo, es imposible que claro, esto vaya a colapsar. Pero cuando millones de hipotecas de alto riesgo se empaquetaban en complejos productos financieros, eran vendidos como inversiones seguras. El mercado inmobiliario colapsó, desencadenó una crisis global y los bancos quebraron, millones de personas perdieron el trabajo, personas perdieron sus hogares y sus empleos y los responsables casi no sufrieron consecuencias. O sea, la película también es una crítica social a que poca gente, porque al ser tan como corrupto todo el sistema, la mayoría no recibió consecuencias. Algunos bancos quebraron, hubo como ahora un antes y un después en cuanto a eso, porque las hipotecas siguen funcionando, pero de una forma más estricta. El tema es como que ellos daban créditos a lo loco, a mansalva, y la gente no pagaba las hipotecas. Ese era el quilombo. Dejaron de pagar las hipotecas, las personas, porque los costos eran elevados, porque le empezaron a dar, por ejemplo, a gente que probablemente no podía pagar, ¿me entendés? Claro, no hacían, vos para dar una hipoteca tenés que hacer un estudio previo de la persona. Claro, parece saber que te va a poder pagar. Claro, capaz que había un problema ahí de estudio y bueno. Exactamente. Como esto es medio difícil de entender, el director usa a Margot Robbie en una bañera, que es una parte muy graciosa. Hay una imagen que es verdad, explicando cómo funciona más o menos esto. Ahí está, justo la imagen. Exactamente. Y ella como que lo va explicando de una forma muy, muy graciosa, cómo esto estaba enmascarado en este macabro sistema de, bueno, te vendo algo que supuestamente es así, pero no es así, y bueno. Está bueno porque es medio complejo el tema. Sí, de la es medio economía. complejo el tema. Sí. Entonces el director intentó hacerlo de una forma más sencilla. Lo mismo que también en una parte involucran a un cocinero también para comparar la crisis con restos de pescado en una sopa. También como que te explican de una forma... Claro, dar el ejemplo. En la parte de Selena Gómez también explican ahí algo, como también de forma más sencilla. Ajá. No quiero andar tanto porque como que vamos a pasar medio por arriba. Ganó la película el mejor guión adaptado en 2016. Bien. Y Brad Pitt no solo que actuó, sino que también produjo a través de su Plan B Entertainment. Bueno, la peli va relatando lo que va sucediendo. El primero que se da cuenta es el que interpreta a... la persona que interpreta a Christian Bale. Uh-huh. Es la que se da cuenta que hay una falla, una burbuja que le denominan en el sistema, y se arriesga. Es uno de los primeros que empieza a comprar. Empiezan a comprar bonos de
no entiendo bien, no me acuerdo bien si eran bonos como de seguros de esas hipotecas. Ajá. Y los bancos le decían, ¿estás seguro que querés comprar tantos bonos? Y él les hacía preguntas tipo, che, si llega a quebrar el sistema o lo que sea, ¿el banco se va a hacer responsable y me va a pagar a mí? ¿O la gente puede llegar a dejar de pagar sus hipotecas? Y es como que le decían, no, es casi imposible, es casi imposible. Y cuando explota todo, toda la gente que había comprado bonos de estos seguros, que supuestamente muchos eran seguros basura, eran como que los bancos le estaban vendiendo como un poco no sé bien la diferencia entre bonos y acciones. Es como que venden como el derecho, le vendían el derecho de parte de esas hipotecas. Entonces, cuando colapsa todo el sistema, lo que hacen ellos es retirar las casas a esas personas que se las habían dado y empezar a querer comprar esos seguros, esos bonos que le habían vendido a estos inversores, que es lo que habían previsto el tema de la crisis. Entonces, este pequeño grupo de inversores se hace millonario. Porque los bancos, desesperados, les decían, ponele, dame 90 millones, ponele. Y los bancos estaban tan desesperados, necesitaban tanto recuperar todo el capital, que terminaban pagándole a estos 2 o 3 pelagatos claro. toda esa plata. Lo paradójico es que esta gente se hizo millonaria a costa de toda una crisis mundial. Claro. Eso fue lo histórico de la película, y calculo que por eso se hizo la película. Sí, porque... O sea, nunca mejor puesto el título de la película. Porque exactamente, es una apuesta. La gran apuesta porque las probabilidades eran mínimas. Y bueno, así lo mismo pasó con otros grupos de personas que dijeron, ojo que podemos llegar a comprar, y después cuando el banco esté en problemas... Porque, ¿qué pasó? Como la gente no pagaba las hipotecas, es como que ya estaban como medio fundiéndose todos. Claro, no ingresaba. Exactamente, es como vos diste préstamos a lo loco y no te está devolviendo. Claro. Entonces, y encima ellos deben vender seguros y de vender bonos y vender cosas, claro, derechos sobre esas propiedades. Porque supuestamente el banco nunca te iba a quedar debiendo, ¿viste? Claro. Pero después, en realidad, ahí estaba la jugada. Ellos después fueron a buscar a todo lo que le habían vendido y les pagaron la guita que le pidieron con tal de solucionar todo. Ok. Y también no es que solamente quedó acá en Estados Unidos, impactó en Europa, en España, todo esto del mercado inmobiliario. Porque siempre era como que la base financiera de Estados Unidos se basaba mucho, se sostenía mucho con esto de las hipotecas. Después se desvirtuó. En un momento como que fue la gran rueda que hacía girar todo, pero ahora siguen funcionando, pero con más controles, con más restricciones. Ahora hay más requisitos que cumplir, no se lo pueden dar a cualquiera. Un estudio, claro. El tema es que también se había involucrado el gobierno, ¿viste? Cuando el gobierno también empieza a financiar cosas, ese es el problema de que hay pérdida y no recuperan nunca. Yo tengo unas explicaciones aquí para los que no entendemos tanto del tema. Me sumo. Como para bajarlo más a tierra. ¿Qué pasó en la crisis? O primero, ¿qué es una hipoteca, no? Que bien, todos se estarán preguntando lo mismo que yo. Una hipoteca es un préstamo que te da un banco para comprar una casa. Vos pones una parte de la plata, un anticipo, una cuota inicial, y el banco te presta el dinero. Está muy de moda ahora en la actualidad. Acá en Argentina están saliendo muchos créditos. La casa queda como garantía. O sea, no pagas, te retiran la vivienda. Por eso un montón de gente se quedó sin sus casas. ¿Por qué? No pagaban las hipotecas. Si no pagas, el banco puede quedarse con ella. La persona paga el préstamo mes a mes con intereses a lo largo de muchos años, 20, 30 o más. Sí, o sea, lo hacen extendido en años para que sea accesible la cuota. Entonces se la pueden defragmentar bien a la cuota. Verdad. ¿Qué pasó en el 2008 cuando explotó todo? Los bancos empezaron a dar hipotecas a cualquiera. Esto fue previo. Incluso a gente que no podía pagarlas y las llamaban hipotecas subprime o de alto riesgo. Mira. Estas hipotecas se empaquetaban y se vendían como productos financieros seguros a inversionistas en todo el mundo. Durante un tiempo pareció un gran negocio porque los precios de las casas subían siempre, pero cuando la gente dejó de pagar, millones de casas se ejecutaron al mismo tiempo. Esto hizo que todo el sistema financiero colapsara. Los paquetes que se vendían como seguros resultaron ser basura. El impacto que tuvo esta crisis, quiebra de bancos gigantes como Lehman Brothers, rescate millonario de otros bancos con dinero del Estado, millones de personas perdieron sus casas y empleos,
Europa entró en recesión y países como Grecia y España sufrieron especialmente la crisis. Y fue la peor crisis económica desde 1929 que Mirá. tuvieron en Estados Unidos. Y hoy, ¿cómo está el tema? Después de la crisis, Estados Unidos puso más controles, regulaciones, para evitar préstamos irresponsables. Hoy es más difícil conseguir una hipoteca sin tener ingresos comprobados y buen historial crediticio, que sería que sos buen pagador o no. Que sería como tendría Como que que ser. pagas tus cuentas, sí. claro. El estudio básico que hacen en cualquier, hasta dándote no un crédito hipotecario, cualquier crédito. Exactamente. Te estudian todo eso. Pasa que encima se había generado como un círculo vicioso de que los banqueros, como vendían, sacaban crédito, qué sé yo, ellos los premiaban en el banco. Entonces Claro. Estos locos repartían crédito a lo loco con tal de que ellos les pagaran como esa productividad o ese Claro, premio sí. por haber conseguido dar un montón de créditos. Sin embargo, el sistema sigue siendo frágil. En 2023 y 2024 hubo preocupación por la suba de tasas de interés en Estados Unidos, que encareció los préstamos y enfrió el mercado, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bueno, no hay burbuja como la del 2008, pero sí hay alertas por el acceso cada vez más difícil a la vivienda en gran parte del mundo. Sí, cada vez más costoso. Exactamente. Y se estarán preguntando qué pasó con estas personas reales, ¿no? Ajá. Todos estos visionarios que fueron contra el sistema y, o casualidad, ganaron mucha plata. Michael Burry, que es interpretado por Christian Bale, el nombre es real. Es un médico que se volvió inversor y fue el primero en detectar la burbuja de las hipotecas y apostó contra el sistema. Justo lo vemos ahí en la imagen. Ah, Ajá. sí, él es como que una especie de medio autista, como que él sacaba cuentas con la cabeza, como que era un genio, realmente un genio. Bueno, después tenemos algunos protagonistas que les cambiaron un poco el nombre. Que mostrábamos, el que interpretó Christian Bale, Ajá. ganó más de 700 millones de dólares. Y él para el fondo que para el que trabajaba. Pero él personalmente ganó 100 millones. Después tenemos... Terrible. Sí, después tenemos el fondo donde trabaja el actor de Office, que siempre se me olvida. Steve Carell. Ganó cientos de millones para el fondo también. Por mucha culpa lo hizo, pero ganaron. El banquero que empezó a desparramar el rumor es el que interpreta a Ryan Gosling en la película. Ajá. Que los empieza a avivar a estos inversionistas. Y obviamente un previo acuerdo de, si ustedes ganan, yo gano. Gano menos que ustedes, pero yo voy a ganar igual. Una negociación es como... Exactamente. Ganó decenas de millones difundiendo la apuesta contra las hipotecas. Bien. Y tenemos a Ben Hockett, que es el que interpreta Brad Pitt. Él no ganó la plata, pero ayudó a dos amigos a ganar la plata. Y su fondo se transformó de $110.000 a 80 millones. Mucha plata. La mayoría se enriqueció, pero quedaron con sentimientos encontrados. Se sintieron culpables porque aunque ellos ganaron, millones de personas perdieron sus casas y trabajos. Pero bueno, se hicieron millonarios esta gente. El tema acá es como contradictorio porque muchos empezaban a llamar a sus familias y decir, ojo, que ahora se viene la crisis y qué sé yo. Era como, soy millonario, pero a la vez me preocupo por mi mamá, por mi papá. Sí, o sea... O ves la gente desempleada y te rechoca. Por eso la peli no es tan como, viva la Pepa. Tiene su humor negro para contar las cosas porque es como... vencer al sistema como una especie de justicia, pero a la vez los efectos colaterales de eso fueron muy graves. Entonces como que ellos no podían estar tan contentos del todo. ¿Quién lo estaría? Sí, no, la verdad, durísimo. Sobre todo porque durísimo. Era gente que odiaba el sistema. Claro. Entonces como ahora me estoy beneficiando del sistema, les dimos una lección y todos tenían la esperanza de que pagaran los corruptos y toda esta gente que mentía y jugaba con la ilusión de la gente de darles casas y todo eso. Estaba como que era todo en una mentira, estaba como todo disfrazado de algo serio, pero se caía a pedazos por atrás. Claro, sí. Así que bueno, una gran peli, obviamente te deja como ese sabor amargo de que encima todo esto sucedió. Pero bueno, no deja de ser histórico, porque estamos hablando del país más capitalista del mundo. Sí, yo tengo recuerdo de Muchos ese, dijeron que podía mundial, ser digamos. el fin del capitalismo. Ajá. Porque fue terrible. Pero bueno, una gran peli, me parece bien ejecutada, bastante bien explicada, entretenida. Al principio no entendí una goma y después más o menos fui entrando en onda. Dijiste... Fui entrando en onda, pero bueno, yo creo que la peli muestra bien como eso de
los que vendían los créditos se sentían, andaban en BMW, Claro, una bueno, sí, heladita sí. loca, es como que el El- despilfarro, ¿viste? Y bueno, en algún momento se cortó todo eso. Claro. Y era muy triste porque muestran cómo la gente se tiene que ir de sus casas, cómo empiezan a vivir en los autos. No, o sea, muestran Sí, sí. la crudeza. Como, sí. Exactamente. Así que bueno, una gran peli. Esta vez me basé en algo real, gente. No puedo hacer tantos chistes al respecto porque es algo terrible. Es algo horrible. Y las preguntas son... No puedo hacer muchas preguntas porque es como... qué sé yo. ¿Qué harían, viste? En un momento uno de los personajes no sabe qué hacer, si venderle al banco o no. Claro. Y era el personaje más culposo, que era el que interpretaba a Steve Carell. Y las termina vendiendo. Claro. A pesar de que él se le ponía mal toda la situación, dijo, bueno, está bien, las vamos a vender. Vamos Claro. a vender los bonos y bueno, vamos a ganar plata con esto. Saludamos a Alejandro. Buenas noches, Alejandro. Habitué, un espectador habitué. Sí, bienvenido. Espera, te voy a poner mi celular ahí porque estaba leyendo y saqué el chat. Pero bueno, recomendada si les gusta ver hechos Basada en hechos reales, basada en claro. hechos Son reales, películas basadas. digamos, Mientras sí. te guste el hecho real. Así es, exactamente. Nada comparado con El Lobo de Wall Street, que El Lobo de Wall Street tiene mucho humor. Claro, Es una película que dejó millones de memes. Esta es un poco más conservadora claro. en ese aspecto, pero bueno, Ryan Gosling, buen narrador. Todo el tiempo le hacían como de Office, ¿viste? Como como que él miraba por el costado y lo enfocaba, ¿viste? Él es Claro. el que iba relatando toda la película. Y incluso al final dice, todos pensábamos que iba a pasar esto, que los corruptos iban a ir a la cárcel, qué sé yo. Pero al final no, pasó esto, como diciendo, todo el mundo siguió igual. Sí. Pero bueno. En estos casos siempre. Yo creo... Si vos tenés plata, Sí, no es pasa verdad. nada. O sea, Claro, considero... es feo decirlo, pero si tenés plata, lo mejor es abogado. Y no te van a dar tanta una pena. Y bueno, pagas fianza, allá pagas fianza Aparte, también. para mí también es muy político. Entonces- Siempre hay banqueros amigos de políticos. Entonces También. es muy difícil también sí o sí caer, ¿viste? Claro, Es muy difícil. tal cual. Ahora te quiero hacer una pregunta. Dime. Vos, si vienen y te cuentan, che, hay que comprar bonos, hay que apostar contra el sistema, ¿vos qué harías? ¿Les creerías? Yo no creería. No, Yo sería una de las boludas primero- que no compraría. Primero la pregunta que yo haría es si tenés la personalidad para ser inversor o todo eso. A mí, por ejemplo, claro. yo no podría. Son personas que estás todo el tiempo... Yo soy muy primero temerosa, no podría. No tanto por el temor, es un estrés constante. Sí. Porque la otra vez, un ejemplo muy copado es con el Bitcoin. El Bitcoin está en su pico máximo. Y siempre va creciendo. El que compró Bitcoin en el 2009 cuando apareció no valía nada. Y ahora vale un Bitcoin, no me acuerdo cuánto vale, $115.000. Ponele. Pero ¿cuándo lo vendes? O sea, si sabes que va a seguir creciendo. O sea, yo pensaba eso. ¿Cuándo necesite la plata? Pero después, el día que yo lo venda esa plata, que la necesitaba esa plata, van a pasar más años y decir, vale el triple. ¿Por qué no lo vendí ahora? Es como que siempre culpa. Creo que hay es mucho gente- estrés. creo Es que hay mucho gente estrés constante. que tiene el instinto, que tiene como esa confianza, que se tira a la pileta, le sale bien. Y la gente que lo piensa y es más calculadora y tiene que tener realmente la certeza de lo que va a hacer. Sí, pero también considero también que es como el jugador de póker, por Sí. ejemplo, que gana mucha plata. O sea, vos decís, bueno, pero con esa plata ya podés Claro. vivir. No, pero ellos necesitan la adrenalina también de... Che, es como una Bueno, tómbola. me hiciste acordar. Entonces, Porque esta gente que había comprado los bonos, no sé qué sucedía, que esa gente que compraba cuando no sé qué cosa aumentaba o bajaba, tenían que pagar primas. claro. Que era como, compré tal cosa y tengo que pagar como un impuesto Un impuesto, a los claro. bancos. Y bueno. Y entonces, en un momento, el sistema que está colapsando, se empezaron a subir todos esos Ajá. precios. Entonces la gente que había comprado tenía que pagar esas Ajá. primas. Claro, tenías que tener un respaldo económico para decir, y encima habías apostado con el sistema, te estaban aumentando todo y tenían que desembolsar esa plata en primas. Bueno, lo hicieron. Se arriesgaron y les salió bien, pero era como a riesgo de fundirse. Sí. Confiando en que un día se iban a que se Bueno. iba a quebrar todo. Por eso te digo, tenés que tener una personalidad Sí. Y un respaldo, tenés que tener un colchón de plata, Tenés porque que si tener, no, no lo claro, haces. y apostar mucha plata. Y no tenés que tener culpa, porque si la perdés, la perdés. Exactamente. O sea, Exactamente, sí, no, creo que yo no tengo yo creo que vivir todo el tiempo con ese esas estrés, virtudes. no podría. No me sale, no podría.
Yo necesito Estabilidad, lo que sí, exactamente, sí. apoyar, y lo que puedo comprar lo puedo pagar, no una apuesta. Una apuesta, mi personalidad me prohíbe. Sí, a ver, justo esta gente vive en la locura de lo que es Wall Street. Que Y son genios también, son genios, re. hay que ser genios para Sí, reinvertir, para invertir. Y para ir siguiendo las estadísticas, los movimientos, porque ahí te muestran todo, ¿viste? Cómo van siguiendo claro. los movimientos de todo lo que es el mundo financiero, que para mí es como chino básico. Yo tenía un amigo que muy obsesivo, había leído el libro de economías, todo, y aprendió a vivir con intereses. Vivir con intereses, vos tenés una plata, es como ponerla en un plazo fijo, hacerla mover, y el interés solo, ya ese interés que te genera toda esa plata que movés, vivís con esa plata. Entonces como que siempre, nunca perdés plata. Y vivís ganando con intereses, digamos. Pero es un estrés constante. Claro, porque tenés que sacarla de acá, moverla allá, porque sabés que esta semana va a estar allá. Y no. Claro, es verdad. Bueno, ponele que laburar es lo mismo, pero uno laburar de eso, pero bueno. No sé, yo no tengo esa personalidad. No sé si lo haría. No sé si lo haría. Bien. Pero bueno, yo creo que la reflexión está bien. Estados Unidos, una de las primeras economías del mundo. La han pifiado, pero la han pifiado feo y como que igual sí, ellos siguen, ¿viste? Estados Unidos como, siempre, bueno, se acomodan. Siempre ha tenido esas burbujas. Ellos necesitan tener esos zumbidos siempre. La crisis de los años 30 del petróleo. Está el 2008, que también fue histórica. Yo no me acuerdo si hubo un entre medio. Cuando hubo la guerra de Vietnam también tuvo siempre... Tuvo la depresión, que creo que fue impactada por lo de algo de guerra. Y sí, por eso ellos siempre necesitan tener este movimiento, esa burbuja. Porque lamentablemente, como siempre dice, cada vez son menos gente, cada vez más gente necesita dar más movimiento de plata, pero cada vez hay menos gente con mucha plata. Claro. Entonces, hasta tiene que existir otras monedas, como el Bitcoin, monedas digitales para tratar de desparramar riqueza. Pero bueno. Así que bueno, nada, película basada en hechos reales, no hay mucho que acotar. Muy buena reflexión.